Siempre Venezuela. 2 horas de información, noticia, cultura, música y la presencia de la migración venezolana en el mundo. A partir de este momento, Venezuela siempre, siempre Venezuela. Bueno, muy buenas tardes tengan todos ustedes a esta hora con un tema musical muy sabroso para el programa Siempre Venezuela, Venezuela siempre. Un cordial saludo a Alan Peralta, al equipo de corresponsal y por supuesto a Camilo García, a Vanessa Chacón en la producción y por supuesto a la audiencia que son ustedes los invitados número uno del programa con un tema sabroso, Merecumbe a lo blanco. Es un tema, un cover con el Pollo Brito y por supuesto con el arreglista, amigo y mi compadre Edwin Purgar, Ponquecito, de el Sexteto de Oro de Venezuela, la orquesta Los Blancos. Bueno, nos vamos ya con las noticias a esta hora. La noticia de este momento: se desbordaron de nuevo los ríos a esta hora en el estado Aragua, en el Castaño. Son torrenciales aguaceros que está toda la sectores totalmente anegados, bastante fuerte. Llueve la lluvia con la onda tropical número 47. Ese es uno de los puntos. Tenemos videos, tenemos diferentes acciones de esos sectores, calles totalmente inundadas y por supuesto las avenidas principales en el estado Aragua. Bueno, seguimos también con las noticias que impactan sobre la grave situación que siguen padeciendo los migrantes y ahora sobre todo en la frontera de Guatemala y México, donde tampoco están muy bien nuestros migrantes. Y otro punto, tanto Alan, audiencia, es la grave situación donde están padeciendo por las altas temperaturas, muy frío, porque mucha gente que cree que México no es frío, México es muy, pero muy frío, helado, y más a esta época. Y por supuesto en los albergues no tienen calefacción, mucho menos les están dando frazada, y esto da mucho dolor, mucha tristeza de ver cómo están nuestros connacionales, al igual que los que están todavía parte de la selva, por supuesto, entre la frontera entre Colombia y Panamá. ¿Por qué? Sencillamente porque está lloviendo muchísimo, no tienen un abrigo real y sobre todo pensar en los menores, en los niños, en las personas de tercera edad, porque ya están muchas familias que van en camino, tal como lo dijo esta mañana nuestro director Alan Peralta. El grave problema es la gente que está diligenciándose ellos mismos, buscando la manera para entrar a los Estados Unidos por la entrada norte-sur, sur-norte, es decir, los están bombeando de lado a lado y de paso los costos económicos en los boletos aéreos por esta zona, lo mismo que está ocurriendo aquí hoy en Bogotá desde el día de ayer, donde muchos venezolanos están tratando de ir, pero no ha habido hasta el momento ningún arreglo para vuelos humanitarios, es decir, sin costo alguno, para poder regresar al país. Estos son puntos muy cruciales a esta hora. Bueno, también de las noticias tenemos un video a esta hora muy importante, donde Carlos Ocariz nos muestra cómo el chavismo destruyó un centro de producción en el estado Miranda cuando lo expropiaron. Esa vaca fue lo que quedó. Aquí estamos en la hacienda de la Quiriquiri, estamos en Yare, bueno, en el municipio de Simón Bolívar, en los Valles del Tuy, aquí en Miranda. Este espacio, este terreno, era privado, lo expropiaron, porque según iban a hacer una gran empresa de leche, de fertilizantes, de reproducción. Miren, pura ruina. Destruyeron este espacio, que cuánta plata nos habrán metido ahí, cuánto nos habrán robado de ahí. Y por supuesto, los burócratas se dan los bolsillos de plata, de dólares frescos, y el pueblo se quedó sin su espacio, sin generar empleo por el sector privado, pero en una ruina como hay en muchas partes del país. Por eso nosotros estamos aquí en la calle en todas partes, denunciando, no por Twitter, en el sitio, aquí con nuestro equipo, viendo la realidad y denunciándola para que usted sepa cómo está el país. Venezuela se arregló, esa vaca nos lo demuestra. Me gustaría que el dirigente político Carlos Ocariz estuviera en la principal nacional de la Machique Colón y fuera donde estuvo, solamente lo inauguró cuando el presidente Chávez, y fue el Lácteo Los Andes, en donde ese día, por cierto, hablaron, versaron y hicieron miles de maromas para decir que ahí iba a ser la distribución de leche. Resulta que ese día que se fue en la vía principal hacia Perijá,
ahí no estaban produciendo nada, fue una parafernalia, un pote de humo para todos los sectores, que por cierto, le cerraron las avenidas a los días ya que no había ninguna producción de leche. Esto no solamente es en esa zona al dirigente Carlos Ocarí, es también en diferentes estados del país, sobre todo en el estado Zulia, que después que destruyeron la producción láctea quedaron en veremos. Bueno, ya regresamos de esta pausa comercial y por supuesto con la cita con Alquilados, Nicky Jam, Jace Álvarez, el rookie, y por supuesto en esta onda tropical que siempre Camilo García nos tiene con esta sorpresa. Bueno, como siempre lo hemos dicho, las noticias son principales a esta hora. También está lloviendo en la costa del Caribe colombiano y por supuesto hay intranquilidad en varios sectores de los municipios del sur. Sencillamente las empresas prestatarias de servicio eléctrico privadas en el departamento del Cesar, La Guajira y por supuesto en el Magdalena, lo único que hacen es cobrar mucho más mes a mes. Y también la intranquilidad que hay en varios sectores de la ciudad del Sol Amado a Maracaibo, que a esta hora están sin servicio eléctrico en varias parroquias y por supuesto municipios. Esto es el pan del día a día en estos sectores que lamentándolo mucho, hace 25, 30 años hubiésemos hablado de la marginalidad, pero en ese tiempo existía una empresa que hasta el momento no ha habido alguna que se le acerque llamada Enelven, que durante 63 años de existencia nunca hubo un grave problema. Tú llamabas por vía telefónica en ese momento cuando existía verdaderamente la empresa CanTV y por supuesto salían las cuadrillas de emergencia. Hoy día tendrías que esperar un mes para que te vayan a arreglar este problema. Critican a la Cuarta República, pero la quinta ha sido lo peor hasta el momento. No vemos absolutamente ninguna eficiencia en los servicios. Al contrario, se han robado transformadores, iguanas, se han robado hasta los cables de la propia empresa. Deben estar en curso en este delito y por supuesto esta gente que dicen que son los amos del valle no hacen absolutamente nada para este punto. Muy triste esta grave situación. Pero estamos también esperando todavía noticias del estado Aragua. Esperemos que las lluvias amainen y por supuesto Defensa Civil, desastres naturales, la gobernación y las alcaldías que están alrededor del Castaño hagan vista real de lo que está sucediendo esta hora con ese noble sector muy cerca del Limón, que hace 4 años hubo esa gran desgracia que hoy día aún la recordamos. Bueno, como siempre lo hemos dicho, nos vamos como siempre con el cantante venezolano Ricardo Montaner, que se unió a la campaña de visibilización de la situación de los presos políticos del Instituto Casla. Hola, soy Ricardo Montaner. El Instituto Casla, junto con Tamara Suju, quien lo preside, está haciendo una campaña para visibilizar a los presos políticos del mundo. Y yo me quiero unir a ella. Michael Osorbo es un preso político, un muchacho joven que está en las cárceles de Cuba. Michael Osorbo también es compositor, parte integral del grupo que escribió Patria y Vida. Y Michael está ahora mismo en las cárceles de Cuba pagando porque, según lo que le dijeron, él era un peligro para la sociedad. Desde aquí, no solamente apadrinarlo con la necesidad que urge a todos de pensar en el prójimo y en los demás, sino por la necesidad de que la gente sepa de que mientras todo transcurre a nuestro alrededor, hay gente pudriéndose en las cárceles, injustamente. Desde aquí, querido Michael, te mando un gran abrazo y quiero ser tu padrino y quiero visibilizar tu problema, quiero visibilizar lo que está pasando contigo. Un abrazo muy grande. Excelente esta ayuda de apadrinar a un detenido, sobre todo en Cuba, de nuestro buen amigo cantante Ricardo Montaner. Bueno, ya a esta hora regresamos de esta pausa comercial y por supuesto con un tema que Camilo anda bastante contento, dame un besito con Tecupay. Lastimosamente la situación se enraizó totalmente muy fuerte con los fuertes aguaceros en la ciudad capital, la Gran Caracas. A esta hora ha sido infructuoso otras informaciones. Sabemos que en el 23 de enero y por supuesto en las avenidas principales de la capital tienen ahorita este grave
tormentos que son las lluvias y por supuesto han colapsado las principales viales de la capital. Esto es mantenimiento y por supuesto que el gobierno nacional que está en Caracas, centralizado y por supuesto lo que llaman ellos la alcaldía metropolitana o la alcaldía mayor, hasta el momento no ha hecho absolutamente nada por los capitalinos y esto va a seguir causando graves problemas. Nos imaginamos que en el transcurso de la tarde tendremos más información, por supuesto, de los fuertes y torrenciales aguaceros que se están desperdigando totalmente por la capital y el estado Miranda, al igual que en el estado Agua. Esperemos que no pase de mayores, pero ya varias casas se han derrumbado hasta el momento y esto ha causado bastante conmoción. Ojalá que el presidente que está ya en la capital salga también como lo hizo y ayude a esta gente, que salgan los militares que no solamente son para repartir las cajitas del CLAE, Mercado, Pedeval, la Negra Matea que están acostumbrados. Bueno, también ya a esta hora tenemos las palabras de reflexión del recientemente fallecido padre José Virtuoso. Yo cada vez que rezo, lo que pido es cada vez más sentirme en manos de Dios. Es esa sensación de efectivamente que cada vez más me sienta en las manos de Dios, me sienta en esa relación de dependencia de Dios, me sienta en esa relación de hijo de Dios. Para mí la oración es tratar de cultivar eso. Ponte en manos de Dios, ponte en manos de Dios, deja que Dios sea Dios. Cuesta mucho, porque uno es protagonista de su vida, pero ¿cómo vivir ese protagonismo sabiendo que sin embargo no eres tú la última palabra? Sin embargo no eres tú el que tiene todo, tienes todo ya el horizonte cuadrado, sino que hay algo mayor que tú y además ese algo no es una fuerza misteriosa, sino que es un Dios que quiere ser padre, que nos enseñó a ser hijos como Jesús y que nos da la fuerza de su espíritu para avanzar. Yo siento que el mayor regalo que uno puede hacer como institución es decir, de tratar de vislumbrar, de poner por delante que este país tiene futuro, que este país, pero que es un futuro que hay que construir. Una reflexión muy hermosa del padre José Virtuoso, un hombre que dentro de la OCAC dejó un legado, una historia, una leyenda y sobre todo al sector universitario, un personaje único. Bueno, nos vamos ya con las noticias del Noti Audio a esta hora. Noti Audio, El Pitazo, un preciso resumen de lo que ocurre en toda Venezuela, con Luis Fernando Araújo. Bienvenidos a una nueva emisión del Noti Audio El Pitazo. A continuación, las informaciones más destacadas. Panamá aclara a venezolanos que cruzaron el Darién que vuelos de retorno no son gratis. Así lo informó la directora de Migración Panamá, Samira Cosaine. Es falso la información que les están dando de que se les está permitiendo ingresar y que aquí los vuelos son gratis. Eso no es cierto. Cada persona está pagando su tiquete y solo estamos haciendo para aquellos que han entrado dentro del flujo irregular que viene de sur a norte. Todas esas personas que pasaron frontera para ingresar a Panamá requieren visa autorizada y no se les está autorizando ingresar por la frontera de Costa Rica. El gobierno de los Estados Unidos informó que ya llegaron a su territorio los primeros 4 ciudadanos venezolanos que resultaron beneficiados con el nuevo plan migratorio. Los venezolanos llegaron a través de los aeropuertos de ese país de manera segura, según resaltaron las autoridades en su comunicado.
A través del programa tienen previsto aceptar a unos 24.000 ciudadanos. Parlamentos de Colombia y Venezuela acuerdan atender frontera común. Escuchemos a Jorge Rodríguez. Los parlamentarios del Congreso de Colombia, diputados, diputadas, senadores y senadoras, y los diputados de la Asamblea Nacional de Venezuela. Tenemos un acuerdo que nos va a permitir el entendimiento de ambos congresos para abordar de manera común temas sociales. Onda tropical número 46 causará lluvias en 11 estados del país. Este es el pronóstico del INAME. En horas de la tarde y horas de la noche predominarán núcleos convectivos con chubascos tormentosos en gran parte del país, especialmente en zonas del Zulia, los Andes, centro-occidente, llanos occidentales y centrales, centro-norte costero, Amazonas, Bolívar y nuestro Esequibo. Probables acumulados pluviométricos entre 5 a 100 litros de agua. Una mujer identificada como Surma Eufrasia González, de 61 años, fue asesinada en el interior de un transporte público. El hecho ocurrió el domingo 23 de octubre en Santa Lucía, municipio Paz, Valles del Tuy. La sexagenaria recibió un impacto de bala en la cabeza y murió de manera inmediata, según informaron voceros policiales a El Pitazo este lunes. Amigos, y hasta acá llegamos con esta emisión del Notiaudio El Pitazo. Recuerda hacerte súper aliado para mantener vivo el periodismo independiente en Venezuela. Narró para ustedes Luis Fernando Araujo. Estas informaciones puedes ampliarlas en nuestra página web, elpitazo.net. También recibimos tus denuncias vía SMS o WhatsApp a través del 0414-230-2934. Bueno, ya escuchamos las noticias del Notiaudio y seguimos nosotros con la racha de noticias a esta hora. También hay un punto que se desbordó la quebrada en el estado Mérida, la Ezequielera, que baja hacia el sur del lago, preveyendo también fuertes y torrenciales aguaceros hacia esta zona del sur del lago, colindante con el estado Mérida. Aún todavía, como lo digo, Alan, audiencia, no sabemos qué es lo que están haciendo tanto sus gobernadores, sus alcaldes y, por supuesto, qué hacen los diputados de la zona de la Asamblea Nacional del presidente Nicolás Maduro Moros. Vemos que no hay absolutamente algún punto viable para que vayan dando un punto de situación, sobre todo en las esas vías y por supuesto acardonar la zona limítrofe con muros de contención. Según, no hay máquina. Hoy día recuerdo que hace una semana el propio presidente dijo que necesitaba de la maquinaria privada, pero resulta que no hay repuestos, no hay nada. Pero ¿dónde está toda esa maquinaria que hoy día, desde la cuarta hasta la presente, que son de marcas muy conocidas, nunca las mandaron a arreglar? La gran mayoría está en la fundidora. Muy triste. Ciudad Bolívar, sur de Venezuela. Grave crisis, sobre todo en el municipio Sifonte. Una situación, audiencia, Alan Peralta, grave. Sencillamente ya nadie puede hablar en ese estado del arco minero. Tumeremo está a escasos kilómetros del kilómetro cero, que es El Dorado. Cualquier persona que tenga un negocio, una pequeña ferretería, un abastico, una pequeña bodeguita, tiene que pagar obligatoriamente la vacuna. Sencillamente, si no lo amenazan. Esto está causando que cada día los pueblos del sur de Venezuela, la gente se está yendo para otro estado o saliendo del país. Lo mismo ocurre en El Dorado, en Guasipati, en el Callao, que una vez en el Callao estuvo la empresa de oro más importante de toda Latinoamérica, llamada Minerven. Hoy día totalmente fuera de base. ¿Por qué? Sencillamente tienen que pagarle la prote, la vacuna, la extorsión a las bandas armadas, a la guerrilla y por supuesto a los militares de alto rango y algunos que otros que pueden estar en diferentes partes cuando sale una bomba o embombándose para ellos poder articular económicamente sus pautas económicas. Esto no es la primera vez, esto tiene muchos años, pero sencillamente no sabemos qué esperar. Su gobernador en el estado Bolívar no hace absolutamente nada, mucho menos el jefe de seguridad del estado,
que de paso lo conozco, pero nunca dará la cara en absoluto. Esto es lastimoso. Lo mismo está ocurriendo en las zonas dentro de lo que es el sector El Zorzal, Aguárico, hasta San Juan de los Morros, que siguen los fuertes y torrenciales aguaceros. Lo mismo está ocurriendo a esta hora en el lago de Valencia, donde ya la gente está desesperada porque el agua ya les está llegando a un punto sobre los 5 o 6 centímetros. Es decir, que si hoy vuelve a llover, mañana o esta misma noche, las aguas se desbordarán en esta zona. Esto es crítico, muy triste. Queja de todas las comunidades en todo lo que es el estado Falcón, más que todo por el grave problema del servicio eléctrico. También en los llenaderos de PDVSA, la gente no consigue los cilindros o las bombonas de gas doméstico. Esto es crítico totalmente, ya que la gente con estas lluvias no consigue leña. Ya aparte de todo, el carbón está muy caro. Según la gente de los que están en la zona de Paraguaná, parte de lo que es la vía hacia la sierra, se quejan de que el saco de carbón ya sobrepasa los $15. Fíjate, $15. Lo mismo está ocurriendo en las vías rurales de la entrada de Menemauroa hacia Dabajuro, vía hacia la capital, que es del estado Falcón, que es Coro. Arco de la Independencia de Venezuela, hoy día situado de otra manera. Estos dejaron de el crecimiento económico tanto de la puerta de Paraguay, puerta Maravén y por supuesto punto fijo. Qué lamentable de ver o tener a nuestros coterráneos en esta situación. Pocos son los negocios. Hoy día yo recuerdo cuando cualquier venezolano, cualquier colombiano, cualquier persona de afuera llegaba a la zona franca del estado Falcón para así poder comprar los artefactos que eran muy económicos por la situación y solamente tenían que ir a pagar, por supuesto, los impuestos del CNA ya en la entrada hacia esa zona. Han desaparecido cantidades de hoteles, ya no existe ni siquiera el Palacio del Chivo, el Palacio de El Ovejo, que estaba en toda la entrada del estado Falcón. Esto da mucho que pensar. Estado Zulia, Maracaibo, la ciudad del sol amada. Pronto vendrán las ferias, o la famosa feria de la Chiquinquirá. Gastos que lo veo bastante inútil, sobre todo darle una pequeña alegría momentánea a los maracaiberos con el encendido de la feria de la Chiquinquirá. Eso es un hecho que lo hizo el gobernador de allá, González Guerrero, y no se le puede discutir. Pero mi pregunta es, ¿le hará falta este puntico de alegría por 10, 12 días a los maracaiberos? No lo creo. Los maracaiberos quieren que se las arreglen los semáforos, que haya de nuevo transporte público y por supuesto que hasta el momento hoy supimos que un paquete de harina pan ya sobrepasa los $2.5. Es decir, que con lo que ellos compran allá, aquí se compran 3 paquetes. Esta es la gran realidad. El dólar en la frontera colombo-venezolana, y estamos hablando de las casas de cambio de Maicao, sur de La Guajira, en Puerto Santander, entre la villa de Rosario de Perijá y Machiques, y por supuesto la zona del norte de Santander, vía entre las tienditas, la villa del Rosario, el sector El Zulia, Tibú, y por supuesto Cúcuta ya llegó a 9.10 por un solo billetico de color verde. Esto es trágico, crítico. Aún todavía los grandes comerciantes, los pequeños detallistas, tanto de la frontera binacional en la raya, Maicao, Guarero, Paraguachón, están a la espera de que algún momento el CENIA arranque, que le echen gasolina a esa gente y puedan pasar los transportadores. Están haciendo lo mismo, Alan, audiencia, están pasando por las trochas. Lo mismo está ocurriendo hasta el momento en Cúcuta, por los puentes internacionales, pero no abren el más importante, la tiendita, por algo debe ser, y lo más seguro es haber visto la destrucción, cómo dejaron ese puente y por parte del gobierno de Venezuela. Esto sigue trayendo bastante colación e incomodo a todos los comerciantes, tanto el venezolano de a pie como el colombiano de a pie, que por muchas décadas han sido comercios bilaterales y conjuntamente día a día entre productos alimenticios, productos de repuesto, de repuesto eléctrico y por supuesto medicina, algo que son más caras actualmente en el país, pero se consiguen tanto en los mercados o farmacias o droguerías de toda la costa colombiana y por supuesto en el norte y en el Arauca.
Esto hay que ponerle la lupa. ¿Dónde están los dos embajadores que han cacareado, han hablado, han dicho de todo, pero hasta el momento no ha habido verdaderamente la colación para poder hacer de esto una entrada triunfal? Tanto las asociaciones colombo-venezolanas, las cámaras de comercio, las fundaciones y por supuesto las ONG que están plegadas a lo largo y ancho de toda la franja binacional están a esta espera. Ojalá que pronto abran y puedan entrar, al igual que el libre tránsito con los vehículos, que por muchos años se acostumbraron tanto de Colombia y Venezuela en la ida y la vuelta, pero sobre todo los costos, que arranque alguna vez y precisen, por supuesto, la gente del CENIAC que vuelvan a aprender, estudien un poquito y le den una aceleración motora a todo este cúmulo de situaciones que están aletargando totalmente el comercio bilateral. Esto hay que darle otro puntual. Las clases comenzaron, pero son muchos colegios y escuelas del occidente. Y cuando hablamos del occidente, hablamos del estado Lara, el estado Zulia, el Táchira y parte del estado Trujillo. No hay la manera como adecuar los colegios. Les han robado ventiladores, computadoras, láminas, se han llevado hasta los baños, los watercloak o los sanitarios, se han llevado las duchas y por supuesto la tubería. Muchas de estas escuelas, Alan, audiencia, están hoy día sencillamente sin el servicio eléctrico, a oscuras, porque se han robado todo. ¿Dónde está la Policía Nacional o la Policía Bolivariana o la Policía Estatal? ¿Dónde está inteligencia militar para que en vez de estar, como lo dije anteriormente, pendientes de un pedebar o de una pelea de barrio, vayan y capturen, le pongan los ganchos a estos malandros y les hagan pagar las consecuencias de lo que han venido haciendo poco a poco? Y esto no solamente ha pasado en la zona occidental, sigue también la misma corriente en diferentes zonas del centro del país. Naguanagua, La Victoria, Turmero, son puntos clave en las escuelas, ya que varios de los cúmulos educacionales de los ciclos universitarios han sido totalmente saqueados. El gobierno lo sabe, el gobernador lo sabe, los alcaldes lo saben, el cuerpo militar organizado, según organizado para ellos, también lo sabe. ¿Pero qué han hecho? Absolutamente nada. Mi pregunta es, ¿de qué sirve tener un uniforme o el tiquetico que tienen ellos como emblema? El honor es su divisa, cuando ya todos sabemos que hasta de una cuadra a otra colocan una alcabala. Y lo mismo sigue ocurriendo desde las alcabalas que van desde Paraguachón hasta la ciudad de Maracaibo. Lo mismo está ocurriendo al igual en el norte de Santander y por la parte del Arauca. Esto sigue ocurriendo, el gobierno callado y lo sabe, que es lo más triste de todo este punto. Quisiera saber dónde estarán nuestra gloriosa guardia, que en un momento uno los respetaba de verdad y uno decía, caramba, están logrando hacer algo. Hoy día tenemos miedo, o muchos, de cuando uno ve una alcabala, uno sabe que le van a decir, dame esa cadena, dame ese perfume, dame ese desodorante, dame 2 paquetes de harina pan o medio kilo de arroz, porque lo han hecho por muchos años, se acostumbraron a este tipo de vacuna. Eso da vergüenza totalmente y somos un hazme reír dentro de las Fuerzas Armadas del mundo. ¿Por qué? Porque sencillamente no son guardias graduados, tecnificados. Son sencillamente guardias que entran como unos precisos milicianos, como una guardia pretoriana. Esta es la realidad de lo que tenemos de nuestros guardianes de la soberanía nacional. Me imagino a ellos en una guerra. ¿Qué podrían hacer si ya no tienen ni el peso ni el punto? Bueno, a esta hora vamos a una pausa comercial y ya regresamos. Siempre Venezuela es un programa que te brinda las mejores noticias, comentarios, análisis, entrevistas y música. Información sin censura en la voz de los protagonistas. Todo un equipo de producción de primer nivel. Siempre Venezuela. Lo encontrarás en las radios de tu preferencia. O si no, visítanos en nuestras plataformas digitales. Siempre Venezuela Radio. En Instagram, Facebook y Twitter. De lunes a viernes le decimos lo que en Venezuela prohíben. Porque somos Venezuela siempre, siempre Venezuela.